Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Muy buenas noches a todos y Fermín, contéstame para saber que está bien los audios y todo, y cuando queráis comenzamos. Cambio. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos en mi tierra, en Extremadura, en Cheles, recuperándonos, como no, de ese accidente. No sé qué tal llega el sonido, cambio. Perfecto, se te oye perfecto. Adelante, Asel, si lo quieres saludar y tal, y cuando tú digas comenzamos. Cambio. Muchas gracias y muy amable. Sé que todo es a ir en la misma línea, por lo tanto ya de antemano os lo agradezco a todos, ¿no? Esa realidad. Pero bueno, son cosas que pasan. La verdad es que es la primera vez que me he tenido que enfrentar a una situación de estas características, y la verdad es que bueno, hemos salido lo suficientemente bien, simplemente con 3 costillas rotas y algún pequeño golpe en la barbilla, con 3 puntos de sutura que me dieron ahí y poco más. Pero bueno, venía de dar una conferencia de un pueblo de Badajoz que se llama Hornachos, un pueblo que es eminentemente moriscos, y morisco en su momento, lógicamente, no ahora. Pero en su día más del 90% de la población era morisca, tuvieron que ser expulsados ya por 1609, y fui un poco, bueno, pues a grabar un programa de televisión con una televisión holandesa y unos moriscos venidos de Marruecos, que eran precisamente esos descendientes de los hornacheros, de aquellos extremeños que tuvieron que marcharse porque, bueno, pues en 1609 la expulsión fue lo que se llevó a cabo para con sus familias, ¿no? Y tuvieron que abandonar su pueblo, sus casas, sus tierras, y irse buscando África, en este caso Marruecos, y allí, bueno, pues están, ¿no?, esos descendientes de esos moriscos de hornachos. Y cuando ya terminé la conferencia y me venía para mi pueblo, una avispa bastante grande, no una avispa pequeña, es una avispa considerable, me picó en la sien y en el lado derecho de la sien, y bueno, pues esto hizo que en ese momento mi reacción fuese la de tocarme la zona donde me había picado, y al visualizar el abejorro que estaba dentro del coche, en un momento determinado, pues en cuestión de segundos, ¿no?, hice un pequeño movimiento con el volante y bueno, me salí fuera de la carretera, y con tan mala suerte que justo lo que había al lado, ya sabéis que España, sobre todo para los amigos de América Latina, es un país eminentemente olivero, es decir, con muchísimas olivas, ¿no?, con muchísimos olivos. Y fui contra uno de ellos, contra un olivo. El coche se empotró, digamos, contra el olivo, lo tiró, lo descuajó, era un olivo centenario cargado de aceitunas. El coche quedó con las ruedas hacia arriba, es un Kia Stonic, y bueno, yo quedé hacia abajo, con el cinturón bloqueado, no podía desbloquearlo, por lo tanto no podía salir. Y comenzaba, pues eso, a echar sangre por la nariz, a echar sangre por la heridita que tenía en la barba, en la que me dieron esos 3 puntos que dije anteriormente. Y bueno, en ese momento paró un señor que iba con un tractor, que venía del trabajo, y llegó y me dice, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más ahí? Y digo, sí, estoy yo. Digo, pero tráigase una navaja, digo, porque no puedo salir ya que estoy cogido por el cinturón. A partir de ese momento el señor fue al tractor, cogió la navaja, cortó el cinturón, y pude salir del coche. Lo cierto es que cuando salí del coche ya estaba empezando a echar humo por la zona de delante del motor, y el señor me dice, literalmente, ¿no?, dice, ¿quién era la señora que te acompañaba? Dice, porque he visto una señora al lado del coche, es decir, no dentro del coche, sino al lado del coche. Digo, pues mira, ¿qué quiere que te diga? A mí no me ha acompañado absolutamente nadie, yo venía solo, y yo no he visto a ninguna mujer por aquí, ni siquiera me ha dado una voz de si hay alguien ahí o algo, es decir, alguien que se hubiera adelantado a usted en este caso, ¿no?, para ayudarme. Y dice, pues yo he visto una mujer, según bajaba del tractor, una mujer al lado del coche. No me la describió en ningún momento,
Y lo cierto es que el hombre llama al 061, que es el teléfono aquí en la zona, en España, para poder llamar pues a las ambulancias y a la Guardia Civil. Y rápidamente el hombre transmite que 2 personas estaban implicadas en el accidente. A partir de ahí, lógicamente, vienen 2 ambulancias con 2 camillas, viene la Guardia Civil, hace el atestado, es decir, escribe lo que el hombre le relata y escriben que eran 2 personas las que estaban implicadas y comienzan a buscar a la mujer a ver si estaba caída por allí por algún lado o desmayada. Lo cierto es que yo les insistía, digo que yo he venido solo, que conmigo no ha venido ninguna mujer. Y me preguntaban, ¿tú estás bien? A ver si vas a tener algún golpe en la cabeza y a lo mejor eso no te ha hecho presenciar o ver a esta persona que este hombre ha visto. Digo, yo estoy estupendamente, digo, yo en ningún momento he perdido el conocimiento. Total, que me voy para el hospital, al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, que es donde me llevan. Y ahí llega la Guardia Civil y me vuelve a preguntar, la señora que iba con usted, ¿quién era? Digo, le vuelvo a repetir que conmigo no venía ninguna señora. Y los propios médicos pues también me dijeron que qué le había pasado a la señora. Y yo le dije que no conocía a esa señora y que conmigo no venía nadie. Y le dije, mira, lo único que le puedo decir es lo siguiente: físicamente conmigo no venía nadie. Ahora, si quiere que le conteste desde el punto de vista espiritual o del plano espiritual, bueno, pues le puedo decir, es un ángel de la guarda que en ese momento me ha protegido, es la Virgen María que en ese momento me ha protegido, o es un ser querido, un familiar de los que ya se te han ido y que a lo mejor, bueno, pues han estado ahí también al quite para que precisamente no te ocurriese nada, ¿no? Eso lo dejo ahí simplemente como anécdota, porque posiblemente algunos de ustedes hayan vivido o hayan tenido alguna experiencia de estas características. Yo es la primera vez que la tengo a este nivel, pero lo cierto es que algo de misticismo, algo de misterio hubo en este accidente. Y bueno, pues gracias a esos entes, a ese tercer hombre, como yo digo, ¿no?, o a esos guardianes que a veces se encuentran en las carreteras y en otros lugares, pues Fermín Mayorga hoy está aquí, está bastante bien. Prácticamente el accidente, el que el más lo sufrió fue el automóvil. Yo prácticamente lo único que tuve fueron 3 costillas levemente fracturadas, no totalmente fracturadas. Y nada más, por lo tanto creo que ha sido una suerte y por ello doy gracias a quien realmente haya estado detrás de todo esto, ¿no? Sea la Virgen, sea Dios, sea un familiar mío o algún guardián del espacio donde fue el accidente, que en ese momento pues te está protegiendo, ¿no? El famoso ángel de la guarda que siempre desde pequeñito nuestros padres nos han enseñado con las típicas oraciones del mismo. Y eso es un poco lo que me pasó, y aquí estamos recuperándome y me quedan poquitos días ya para terminar. El día 2 tengo que regresar al hospital para hacerme una radiografía para ver si ya las costillas están unidas y están sanas ya, y a partir de ahí pues me darán el alta. Y para mí también pues es un placer estar aquí con todos vosotros compartiendo esta realidad, esta historia que para mí ha sido única, ya que nunca había tenido un accidente de automóvil, pero bueno, en esta vida siempre surgen episodios donde uno también aprende, y seguro que de esto también aprendemos. Cambio. Bueno, pues ya veis lo que le ha pasado, aparte del accidente, la experiencia vivida. Ahí pues pueden haber muchas cosas, como él bien ha dicho, pero bueno, no sé, queda la sala abierta para que cada uno de vosotros hagáis las preguntas que queráis y disfrutar de que tenemos aquí a Fermín. En ningún momento el señor te describió para nada, supongo, a la señora, solo dijo que había una señora y ya está. Que claro, en un accidente no estás para preguntar, pero bueno, es una de las cosas que se me ocurre. Adelante, sala, preguntar lo que queráis. Cambio. Bueno, Fermín, tengo este pequeño problema con la amapola que siempre me lee la mente y hace las preguntas que voy a hacer yo, pero bueno, en esa línea te quería preguntar exactamente eso. ¿Hubo alguna descripción, edad, altura, color, la tez de la piel, el pelo, vestimenta, algo de esta mujer? Supuestamente, o sea, por lo que descontás, se hizo toda una declaración a la Guardia Civil. ¿Te dio alguna precisión? Y si podés relacionarlo con alguna persona conocida tuya, a esa mujer. La verdad es que el hombre no me dio ningún detalle de
de la mujer, ¿no? En ese momento, bueno, pues el nerviosismo ya no solamente lo podía tener yo, también el hombre, por el mero hecho de ver la situación, pues también rápidamente lo que intentaba era, llamar por teléfono a los diferentes centros, ¿no? Para que viniesen a atenderme. Pero al día siguiente, no, a los 2 días, le llamé porque yo me quedé con el mono que llevaba, que era un mono verde, y ponía en el pecho Guillén Aciuchal. Guillén es un apellido y Aciuchal es un pueblo que estaba a 5 kilómetros de donde yo tuve el accidente. Y bueno, pues era una empresa de movimientos de tierra, y le pregunté si me podían dar el teléfono de una persona que había ayudado a otra persona en la carretera hace 2 días. Entonces me dijeron, ¿usted quién es? Digo, bueno, pues yo soy la persona a la que esta persona ayudó. Y dice, pues ahora mismo le doy el teléfono. Entonces me dieron el teléfono, me puse en contacto con Magdaleno, que este es el nombre del señor, Magdaleno. Y bueno, pues le di las gracias, como es lógico, muy agradecido, etcétera, etcétera. Y le pregunté, digo, oye, ¿qué pasó con esa mujer? ¿Qué fue lo que usted vio allí ya, no? Y escurrió el bulto, es decir, no quiso entrar al trapo. No sé si el hombre se daría cuenta de que a lo mejor él era el típico hombre rural, no preparado culturalmente, que a lo mejor, bueno, dice, me van a tachar por tonto si digo que realmente, pues bueno, lo que he visto es algo de paranormal, ¿no? Y quizás sea un medio que él pues no dominara, pero posiblemente fuese una persona sensitiva, pienso yo, y él a lo mejor pues no lo sabe. Lo cierto es que eso va también un poco en las creencias, ¿no? Pero él sí vio a ese ente, pero nunca me lo describió. Y bueno, a nivel de familiar, bueno, pues lo último que me ha fallecido a mí no ha sido una mujer, ha sido un hombre. Pero bueno, si hablamos desde el punto de vista de la cultura cristiana, los que mueren se suponen que cuando resuciten, porque rápidamente nos resucitarían, no tendrían ya sexo ninguno de los dos, todos se convertirían en ángeles, es decir, el lugar donde tú vayas ya no hay matrimonios ni cosas de este tipo, ¿no? Por lo tanto, el ángel, lo mismo es en un momento determinado un hombre o una mujer. Los ángeles, que como tales forman parte de lo que es la cultura cristiana y de la teología cristiana como tal, ¿no? Pero sin duda alguna yo tiro más por la línea de que, bueno, ese ser no se le puede poner nombre, lo primero que se te viene a la mente es este tipo de elementos que nuestra cultura pues nos tiene insertados, ¿no? Y educados en ellos, como son los ángeles, ¿no? Los serafines y todo este tipo de elementos que sin duda alguna pues también siempre nos han dicho que son seres protectores y que están ahí, y a lo mejor te dice, oye, Fermín, que no es tu momento, vete para atrás, que te queda mucho que hacer y que todavía eres joven, ¿no? Así que venga, aquí no vas a absolutamente nada. Esto ha sido un pequeño susto, a lo mejor para ponerte las pilas, para que diga, venga, déjate de tanto rollo y tanta historia y empieza a tomarte la vida en serio y a pensar un poco también en nosotros y a no ir a 100, porque iba a 100 en ese momento, pero era una recta bastante larga y tampoco estaba violando ni mucho menos el límite de velocidad. Di cero en la alcoholemia, di cero también en el tema de drogas que te hace la Guardia Civil, ese tipo de test. Pero bueno, yo soy de los que piensa que a pesar de que alguien en un momento dado te pueda estar ayudando, te pueda estar protegiendo, desde luego esa persona tiene que tener un poder especial, sin duda alguna, ¿no? Y yo pienso que también dentro de todo este mundo, bueno, pues amén de los ángeles, pues está también luego la fe de cada uno, ¿no? Y si realmente tú crees en todo esto, pues lógicamente lo vas a asociar a ello. No es igual un luterano que a lo mejor su cultura cristiana, bueno, pues el tema de los ángeles como que no lo tienen muy al orden del día, que si el accidente lo tiene un judío, ¿no? Donde a lo mejor, bueno, pues el mundo de los ángeles o de Dios, pues es diferente a como lo ve el cristiano católico, ¿no? Si es otro tipo, si es un islámico, pues imagínate lo que podría haber, ¿no? Es decir, yo pienso que esto va en función de la cultura, pero lo cierto es que a lo mejor al margen de la idea a veces que tenemos cultural, ¿no? De la religión dominante, quizás haya otro tipo de historia, haya otro tipo de misterio, haya otro tipo de seres que puedan estar ahí, a los que realmente a lo mejor al día de hoy no le damos nombres, pero que, bueno, pues quizás estén formando parte también
de nuestro entorno y que están ahí para protegernos. Por eso yo os hice esa pregunta anteriormente, si alguno de vosotros habéis tenido alguna experiencia de este tipo, en algún accidente que hayáis sufrido en un momento determinado, o habéis escuchado a otra gente algo parecido, porque yo sé que esto se repite y se repite bastante. De hecho, un vecino mío que vino a visitarme para preguntarme qué tal estaba, me comentó, dice, mira, Fermín, no eres el único caso que yo conozco. Dice, he conocido otro de un chico de aquí cerquita, a 20 kilómetros, en un pueblo que se llama Alconchel, donde también le sucedió un accidente y también visualizaron en este caso a un hombre, no a una mujer, a un hombre. Por lo tanto, bueno, pues eso es una incógnita, es un misterio, pero al menos lo que sí te lleva es a agarrarte a que posiblemente, bueno, pues haya unas fuerzas del espacio, una fuerza que están ahí y que a lo mejor pues también te están protegiendo en un momento determinado, ¿no? No quizás a todo el mundo, porque ya sabemos que hay accidentes donde hay gente que mueren niños, mueren mujeres, mueren ancianos, pero hay veces que este tipo de sucesos se prestan, se desarrollan y a partir de ahí pues ya cada cual que saque sus propias conclusiones, ¿no? Ahí Jesús Callejo, que es uno de los grandes hombres del misterio aquí en España y que es el director del programa La Escobra de la Brújula, del que yo también soy colaborador, pues él siempre dice que dentro de los espacios donde nos movemos siempre hay guardianes y él a esos guardianes le llaman el tercer hombre. Cambio. Perdón por robarles el cambio, pero me surgen muchas preguntas, Fermín, y una me está carcomiendo por dentro y te la voy a hacer. Claro, según la cosmovisión por creencia religiosa, es el contexto y el entorno en el que lo vas a representar y la entidad que le vas a dar a ese ser, ¿no? Me gustó mucho desde el punto que lo tomaste, ¿no? Que también puede ser un llamado de atención, y coincido bastante con eso. La pregunta, hablando con un gran investigador, ¿va a haber una investigación sobre si hubo algún accidente exactamente en ese lugar, involucrada una mujer? ¿Va a haber una investigación sobre la zona o lo vamos a dejar como un llamado de atención bueno todo este incidente? Pues mira, la verdad es que me lo han propuesto y la gente de Cuarto Milenio ya lo sabe, porque lógicamente cuando se enteraron de que había tenido el accidente, rápidamente todos ellos se pusieron en contacto conmigo, para preguntarme qué tal estaba, me mandan mensaje, qué tal voy, etcétera, etcétera, y están interesados en el tema. También mucha gente pues me ha preguntado esa misma pregunta que tú me has hecho, ¿no? Es decir, a ver si en ese momento, en ese espacio ha habido algún tipo de accidente, algún tipo de crimen, algún tipo de algo, donde a lo mejor, bueno, pues alguna persona haya podido estar ahí y quedarse ahí y a lo mejor no haberse ido a la otra dimensión, ¿no? Y a lo mejor pues está encerrada ahí, de alguna manera lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Proteger a las gentes en ese entorno, en esos metros o kilómetros de la carretera, porque este mismo señor me comentaba que no era la primera vez que le había ayudado y sacado a una persona, sino que me comentaba que también hacía 2 o 3 años había sacado una familia entera muy cerca de donde yo estaba, en un arroyo que pasaba cerca de por allí, cayó un coche con un matrimonio y 3 niños. La mujer logró salir y corriendo pues pudo llegar a la carretera con la virtud de que se encontró con este señor que también venía con el tractor y le comentó que ha habido un accidente, por favor ayúdenos, que están mis hijos, está mi marido. El hombre fue para allá, el coche estaba dentro del arroyo con ellos atrapados que no podían salir y bueno, parece ser que este buen hombre o este ángel de la guarda bueno, pues también tuvo que salvar a esos niños y a ese hombre que gracias a él, bueno, pues lo pueden contar y hoy siguen vivos, ¿no? Entonces es una experiencia que también se ha repetido y además creo, según he escuchado, que ahí en esa zona ha habido más accidentes, lo que no sé si realmente ha habido muertes o no ha habido muertes, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de investigarlo porque siempre yo pienso que detrás de todo esto pues puede haber algo, ¿no? La inocencia del hombre que realmente te ayudó, un hombre rural, un hombre que trabaja en el campo, que realmente pues a lo mejor se ha ido a la escuela, pues no ha terminado ni siquiera lo que es la EGB aquí en España y seguramente bueno pues no tiene más luces, ¿no? Para poder discernir, para poder
en ver que detrás de todo eso lo que él veía pudiera ser un ente de otra índole, ¿no? De otro, no de otro planeta, pero sí de otra dimensión. Pero se quedó con la idea y con la imagen de que aquello era una mujer. En ningún momento me dijo, pues era una mujer blanca o ropa de color verde o una mujer negra. No, me dijo, era una mujer, una mujer. Lo cierto es que yo últimamente, y no sé si eso tiene algo que ver, no creo, ¿no? Pero pudiera ser, últimamente estoy teniendo muchísimas sensaciones relacionadas con el mundo de la Virgen. Y diréis, joder, Fermín, tú como eres con el tema de la Inquisición, con el tema del, en fin, toda la historia de negra de la Iglesia Católica, etcétera, que no tiene nada que ver, porque una cosa es la historia y otra cosa es la fe. La fe no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Sea en el judaísmo, sea en el cristianismo, sea en lo que sea. Pero hace poco me fui también creo que lo conté aquí, a un conventículo aquí muy cerquita de mi pueblo, un convento abandonado donde hay una cueva donde apareció una virgen hace ya muchísimos siglos, hace unos 500 años. Y bueno, pues estas cosas que llegas allí en plan de excursión, tú solo, vas con tu coche, a pasar por allí la mañana y te entras en la cueva, que hacía años que yo no entraba. Y empecé a observar y a mirar, y amén de algunas tumbas que estaban profanadas y tal allí, que hay 2 o 3 tumbas, comenzó a llenarse aquello de un olor a flores, a rosas, tremendo, ¿no? Tremendo. Y yo siempre había oído decir que cuando se huele a rosas, realmente estás de alguna manera oliendo a la Virgen. Y digo, bueno, pues posiblemente sea esta la presencia de ella, ¿no? En este momento aquí en la cueva, porque luego el día siguiente fui con una prima mía y yo no olía absolutamente nada, y al salir de la cueva mi prima tampoco olía nada, pero al montarse en el coche, antes de entrar en el coche, me dice, primo, cómo me está llegando. Y ella no sabía nada de lo del olor, porque yo no le había comentado nada. Y me dice, ¿qué olor estoy recibiendo ahora mismo más potente y más fuerte, ¿no? Y claro, en esta zona no hay rosas, no hay nada de jardines, lo que hay son jara, la flor de la jara, que ni siquiera estaba en ese momento puesta, pero eso no huele a rosas. Hay lentisco, es decir, no hay nada que te pueda oler a ese tipo de olor, ¿no? Entonces, eso también me ha llevado a mí un poco a ver en mi mente quizás ese tipo de entes, de seres, de elementos que pudieran estar también ahí, de alguna manera, pues haciendo esa labor. Pero claro, todo esto va en función, como dije anteriormente, de la cultura, ¿no? De la persona que ya realmente haya tenido el accidente, y luego como tú lo quieras interpretar. Porque a lo mejor pues esa Virgen María, que le llamamos Virgen María, a lo mejor en la religión islámica, que también la reconocen, por ejemplo, como tal, ¿no? Pues es una profeta, o es alguien que tiene un cierto poder dentro del Islam, dentro del judaísmo, pues posiblemente también, porque no deja de ser una mujer judía, como lo podía ser también su propio hijo, ¿no? Pero en este caso yo me quedo simplemente con la ayuda, ¿no? Y con esa idea del hombre de haber visualizado esa mujer, que es un misterio que, por supuesto, como bien acabas de decir, hay que investigar, y lo que me gustaría escuchar es si dentro de las personas que estáis ahora mismo escuchando esta conversación que estamos teniendo, pues alguno habéis vivido esta experiencia o alguien conocéis que la haya tenido, porque a lo mejor hay gente que se han encontrado respuesta a este tipo de hechos que más o menos pueda tener la misma similitud. Cambio. Qué interesante, don Fermín, un gusto saludarlo, un honor tenerlo por acá. Guillermo, tú la otra vez, me acuerdo que estuvimos conversando acá y tú mencionaste algo, recuerdo de un olor a algo en una aparición de algo, pero no puedo recordar, Guillermo, ¿te acuerdas? O como algo parecía, un olor que aparecía, ¿te acuerdas? Cambio. Sí, con respecto a lo que decía Fermín, es verdad, se relaciona el olor de las rosas con la aparición de la Virgen María, ¿no? De hecho, en Roma, no sé exactamente cuál es la liturgia que se da justo en ese momento, se tiran pétalos de rosas y se venden los rosarios hechos de pétalos de rosa. De hecho, yo tengo uno que me lo trajeron del Vaticano. No, eso anecdótico a lo que decía Fermín con el tema del olor de la rosa, ¿no? Y es verdad, donde hubo apariciones marianas de la Virgen, se nombró casi como un dato no excluyente el tema de la fragancia de rosas. No, yo tengo una experiencia de un amigo que
no es que no crea, pero no le da la mayor importancia, y a él se le apareció en unas circunstancias bastante complicadas. Tuvo una aparición en la ruta y me lo contó porque había salido el tema. Él sabe que investigo el fenómeno ovni y que antes investigaba lo paranormal, y hemos compartido experiencias así de apariciones, pero van en otra índole, eran gente que yo conocía. Pero en esta oportunidad él se le apareció una persona vestida con estos típicos trajes de lluvia en una curva muy peligrosa, no muy lejos de acá donde vivo yo ahora, donde estoy viviendo, viví siempre. Un día de lluvia él iba con un camión cargado, cosa que no se puede hacer, unas maniobras bruscas, y él dijo, lo pasé por encima, porque era entrepada una curva y no había manera de esquivarlo, y paró a los 300 metros, empezó a buscar y no había absolutamente nadie. Y eso es lo que puedo comentar yo sobre apariciones así, en esos lugares. No recuerdo la historia, Axel, que me haces referencia con el tema de olores ahora. Parece que se cayó ahora. Llegó hasta ahí entonces. Cambio. Yo soy de los que piensa que a veces este tipo de fenómenos, ¿no?, pues tienen que ver un poco con el mundo de lo angelical, es decir, de la idea que tenemos del ángel, ¿no? Desde el punto de vista, mi madre siempre desde pequeñito, pues cuando estaba, con 2 años o 3 años, siempre recuerdo las oraciones que ella me enseñaba del ángel de la guarda, dulce compañía, no nos abandones, ni de noche ni de día, nos protegía, ¿no?, de alguna manera cuando te ibas a acostar, para que realmente por las noches en las chimeneas que había en las casas, pues las brujas no entrasen por las mismas, o algún espíritu maligno no pudiese entrar a la casa a hacer daño, sobre todo pues a los niños, ¿no?, que éramos indefensos en ese momento. Y mi padre, además, cuando se iba a acostar y apagaba la candela, ¿no?, sobre todo en invierno, en la ceniza que quedaba, hacía cruces en la ceniza para que por esa chimenea, pues no entrase ningún tipo de seres malignos que pudieran realmente crear algún problema en la casa. Y yo pienso que el ángel, no, por esa tradición, ¿no?, que tenemos en nuestra cultura, el ángel siempre pues nos ayuda, nos avisa. Y yo creo que también incluso nos capacita, ¿no?, para ayudar a los demás, porque cuando uno tiene este tipo de experiencia, te vuelves mucho más en conexión con todo esto, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, pues lo consideran como un guía, ¿no?, como un guía material, ¿no?, o espiritual, inclusive, al que llamamos, pues eso, ¿no?, un santo, alguien que forma parte del círculo más cercano de Dios. Y bueno, pues no deja de ser también, ¿no?, desde el punto de vista de nuestra cultura, pues una fuerza, ¿no?, que nos viene desde que nacemos y dura pues hasta nuestra muerte, ¿no? A veces son ángeles frágiles que no consiguen que ciertas personas se mantengan vivas. Todos sabemos que hay niños que mueren, que hay personas que mueren jóvenes, etcétera, etcétera, pero que a lo mejor pues no tienen este tipo de apariciones, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay algo, ¿no? Hay una fuerza especial que sin duda alguna hace que tengas que decir, pues me he salvado gracias a ese ente, porque realmente el coche quedó destrozado, es decir, quedó completamente siniestro, quedó con las ruedas hacia arriba, la parte de adelante toda engullida hacia adentro, me saltó todo lo que es la parte de delante del coche hacia mí, saltaron los airbags, yo quedé allí protegido por ellos, por los airbags. Y cuando me cuenta este hombre lo que ha visto, pues yo no tengo más remedio que decir, bueno, porque voy a poner en duda la visión de una persona humilde, de una persona sencilla, de una persona que entiende que lo que ve es un ser, es una persona, no dice en ningún momento que sea un ángel o una virgen, sino que ve a una mujer, pero que luego desaparece. Entonces, bueno, hay que entender también, ¿no?, la posición del hombre y respetarlo, lógicamente, ¿no? Pero yo entiendo que aquellos que nos movemos más en este tipo de derroteros y de historias, a veces paranormales, pues también tenemos que darle un cierto empuje a todo este tipo de realidades que siempre han convivido con nosotros y que así nos han educado de alguna manera desde pequeño, ¿no?
que luego son iguales en otras religiones, pues oye, a lo mejor, ¿quién no nos dice que aquel ente pudo ser la reencarnación de algo? Porque ya os digo, el olivo era un olivo centenario y el olivo se cayó, es decir, quedó descuajado, cayó al suelo cargado de aceitunas, que era para haberte matado, ¿no? Lo siguiente, de hecho todos me han dicho, el taller del coche donde me lo compré, que era un coche nuevo, tiene 1 año y algo, me dice, da gracias al coche que tienes, que sin duda alguna, si hubiese sido un coche de segunda mano, no lo hubieras contado. Los médicos me decían lo mismo, y allí por donde iba todo el mundo me decía lo mismo, ¿no? Digo, vale, pues es cierto que el coche es nuevo y quizás, me haya protegido, pero cuando conocí la historia de este hecho, de esta mujer, digo, bueno, al coche le doy la parte que se merece, pero por supuesto también se la quiero dar a ese otro ente que, aunque yo no lo he visto, aunque yo no lo he sentido, de alguna manera indirecta ha estado ahí, porque la palabra de ese hombre creo que hay que respetarla, y creo que no se equivoca cuando dice visto una mujer. Él no va a entender lo paranormal, lógicamente. De hecho, no quería hablar del tema, porque cree que le van a tachar de loco en su pueblo o por otras personas, ¿no? Pero lo que estamos en este mundillo nos da igual hablar sin ningún problema, porque entendemos que estas realidades espirituales, pues puede que estar ahí, ¿no? Cambia. Yo encuentro como bien extraño, Fermín, porque conduciendo, entra el abejorro, le pica en la cabeza, usted se descontrola, se cae, sale de la ruta, choca con el árbol, un olivo, árbol sagrado, un olivo. Después vienen a ayudarle, después le dicen que hay otra persona al lado suyo, persona que usted dice que nunca estuvo ahí. Es como, pareciera como milagro, pues, señor. Es como divinidad. Será por el tema de los temas que, bueno, a veces yo lo veo crítico a usted con respecto a veces al cristianismo, pero pareciera que ahora esto le dio como algo a usted, como una, no sé si una enseñanza o un mensaje, digamos, como para acercarse tal vez a este tipo de cosas debido a la experiencia que usted vivió. Un olivo pudo haber sido cualquier otro árbol, pero los olivos sabemos que es un árbol sagrado, que, digámoslo así, que Jesús anduvo ahí entre medio de los olivos, oró con ellos y todas estas cosas, entonces como que le da algo divino, más como de paranormal, digo yo, en mi opinión, yo lo encuentro como que alguien lo protegió a usted, no era su tiempo. Ahora, ¿qué será? ¿Quién habrá sido esa persona? Como dijo Guillermo también, ¿habrá habido algo en ese lugar? ¿Algún accidente, alguna persona? O quizá esa persona lo protegió a usted y usted no se dio cuenta. Quizá en algún momento cuando iba como cayendo y chocó con el árbol, perdió el conocimiento en algún momento, don Fermín. ¿Cambio? No, en ningún momento. Yo en ningún momento perdí el conocimiento. Es decir, yo he sentido el accidente, he sentido que en ese momento ya el coche no lo controlaba, y bueno, el coche se baja de la carretera hacia el olivar. Hay una pequeña pendiente, muy pequeña, tampoco muy grande, pero esto hace que el coche volque y ya empieza a dar vueltas y vaya contra el olivo, pero da de frente y es cuando cae el olivo. Pero yo en ningún momento ni siquiera he sentido dolor, fíjate, o sea, te lo digo así. Podías haber sentido en ese momento magulladuras, dolores. No, en ese momento no sientes ni siquiera dolor. Es decir, cuando te encuentras ya que ha finalizado el hecho, en cuestión de segundos, tú te encuentras boca abajo, cogido por el cinturón, y es cuando dices, ¿dónde estoy ahora mismo, no? Y estás viendo que estás echando sangre por la nariz, etcétera, que estás manchando las mascarillas que llevabas allí del COVID. Y digo, pero ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo salgo yo de aquí? Y digo, estoy bien, y decía, no tengo dolor ninguno. En ese momento el único problema que tenía era que me costaba respirar un poquito debido al tema de las costillas, ¿no?
Pero aún así yo me hablé a mí mismo, ¿no? Digo, bueno, vamos a calmarnos, vamos a esperar que pase un coche, porque el coche se veía bien desde la carretera, y voy a esperar que alguien venga. Pasó un camión y no se paró, porque yo he sentido el camión pasar y no se paró. Pero mira por dónde este hombre de nuevo otra vez volvió a pararse en este accidente que tuvo que atender, pero yo en ningún momento perdí el conocimiento, ¿no? Y bueno, que esto me pueda llevar al tema religioso. Oye, mira, yo siempre he dicho, no soy crítico con el cristianismo, soy crítico con la iglesia como tal, y luego pongo en duda pues algunas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que Fermín Mayorga tenga que ser alguien que pasa de largo del mundo espiritual. Yo lo respeto, para mí no deja de ser un mundo que está ahí, y que a veces me acerco también a él, porque a veces, oye, pues la vida te va dando bofetones, como puede ser este, por ejemplo, y a veces te hace recapacitar y de, bueno, vamos a ver, ¿esto qué pudo haber sido? Porque es que no lo ha dicho ya solamente el hombre, es que está por escrito. Es decir, la Guardia Civil, que es un cuerpo potente dentro a nivel nacional, ¿no? Que es el encargado de, con sus motos, de controlar las carreteras aquí en España. Bueno, pues ellos escribieron lo que este hombre les decía, y ellos no podían poner en duda la palabra del hombre en ningún momento. O los propios médicos, ¿no? Cuando llegaron con las 2 ambulancias y con las 2 camillas para meter en ella a la otra persona que no estaba. Pues claro, ellos se quedaron atónitos, se quedaron blancos, pero no había otra persona. Pues claro, habían desplazado 2 ambulancias. Entonces, digo, conmigo no venía nadie. Y entonces ahí ya todos comenzaron también a hacerse esa misma pregunta que todos nos estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha visto este hombre? Y este hombre, pues miedo le daba el poder describir a la persona, sobre todo por eso, porque temía que dijeran que realmente pues no estaba bien de la cabeza, ¿no? Entonces él se queda con la parte positiva, que es la de haberte ayudado, y ya está, ¿no? Y contarte la experiencia que había vivido con otra familia que también tuvo que ayudar en un momento determinado, ¿no? Bueno, pues a veces son estas protecciones de las que hasta que no te pasa no te das cuenta de que realmente están ahí, ¿no? De que a lo mejor no a todo el mundo le sucede, porque habrá habido gente que habrá tenido accidentes y a lo mejor este tipo de experiencia pues nunca la ha tenido, ¿no? Pero oye, hay veces que hay gente que puede ser más mediúnica, ¿no? Es decir, más sensitiva, y pueda tener el poder de poder visualizar este tipo de entes, o este tipo de entes hacer acto de presencia hacia aquellos que ellos entienden que realmente están ahí, no solamente para trabajar y tener una familia, sino también para, en momentos determinados, ayudar a los demás en casos muy puntuales y muy concretos, pero que son muy difíciles, ¿no? Como puede ser un accidente de tráfico. Este hombre ya es el segundo accidente de tráfico en el que ha tenido que actuar y sacar a las personas, ¿no? Pero en el anterior no vio a esta mujer, en el de los 5. Pero en este sí, qué casualidad, ¿no? El tema es muy, muy complejo, ¿no? Pero no por ello interesante. Cambio. Buenísimo. Si hay algún compañero, amigo, usuario, adelante sala, pueden hacer las preguntas correspondientes. Quisiera aclarar que el olivo es un árbol sagrado para los cristianos, ya que Jesucristo oró junto a ellos. De hecho, hay un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Jesucristo estuvo ahí. Jesucristo oraba en estos árboles. Entonces, algunos cristianos lo consideran sagrados estos árboles porque siempre acompañaron a Jesús en sus oraciones. A eso me refiero, que son sagrados. También sus ramas simbolizan la paz, las ramas del olivo. Entonces, a eso me refería. Si algún usuario, algún compañero, Guillermo o los demás Amapola quieren preguntar, adelante sala, cambio. Bueno, cordial saludo, muy buenas tardes. Disculpen que tome yo rápidamente por acá el PTT. Don Fermín, primero que nada, permítame saludarlo y desearle pronta recuperación. Agradecerle de antemano también la confianza para contar por aquí su caso. Quien nos saluda es su amigo Zapata, transmitiendo desde Atlisco, Puebla, México.
En todo esto que estoy escuchando por ahí, don Fermín, y haciendo por ahí el comentario, no quiero que me lo vaya a tomar a mal lo que voy a comentar. Simplemente es una visión un poco más periférica de lo ocurrido. Si bien hemos contemplado algunas cosas como buenas y como malas, en cuestión a su pregunta de que si alguien más por ahí había tenido relación con algo parecido. Bueno, aquí hay un lugar donde se conoce que hay muchos accidentes, se le conoce como el kilómetro 31. Pero en esta ocasión aquí lo que se aparece es una entidad adentro del carro que al momento de que lo ven por el espejo retrovisor dan el volantazo y pierden por ahí todo lo que es el concepto de la visión de la carretera. A lo que voy es, dentro de las posibilidades que cabe entre el bien y el mal, no se puede manejar también como que fue una advertencia. Obviamente usted ya lo catalogó como que es un milagro esa aparición de esa persona, pero por el lado en el que yo lo veo también puedo decir que a lo mejor hay algo ahí que le quiso poner un aviso y que están peleando dos fuerzas, el bien y el mal, ahí en ese tramo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hacen la investigación y han ocurrido más accidentes, quiere decir que posiblemente algo esté pasando ahí, ¿no? Y simplemente como para tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque acá en este lugar así ha ocurrido, son muchos accidentes y que lo relacionan ya a este tipo de situación. Simplemente ahí con el comentario para que se pueda abrir un poquito más y verlo también desde el otro punto de vista. No con esto quiero denegar y dar por entendido de que puede ser así. Simplemente es una opción más que hay por ahí. Me da mucho gusto saber que ha salido bien y espero que pronto lo tengamos más seguido aquí en el canal. Adelante, Cambio. Estoy de acuerdo totalmente con usted en lo que acaba de decir, Zapata. Totalmente, porque lógicamente el bien y el mal siempre van a estar ahí, forma parte de nuestra vida y forma parte de todas las culturas, ¿no? Y por supuesto nuestra coyuntura cultural es la que es y ahí está el bien y el mal. Bueno, pues a veces el mal también hace acto de presencia, ¿no? En muchos lugares y en muchos espacios. A lo mejor ahí en México aparece de esa manera. Yo le puedo decir que la avispa que a mí me picó no es una avispa al uso, no es una avispa de las comunes que tenemos en España, que puede ser la abeja de la miel o la avispa esta amarillita de los panales de toda la vida, que en los pueblos íbamos los niños a tirar de los techos, ¿no? Y salían las avispas detrás nuestras y nos picaban, pero eran avispas pequeñas. Esta era una avispa grande, era como casi de un dedo de grande, ¿no? Como el segundo dedo de la mano. Y la verdad es que cuando me picó también me sobresalté. De hecho me tuvieron que poner un urbasón cuando llegué al hospital porque se me estaba inflamando la zona donde me había picado. Bueno, ¿quién nos dice a nosotros que a lo mejor también el mal, el diablo, se disfraza de abeja o se viste de abeja o se transforma en abeja, ¿no? Como hacían las brujas cuando históricamente nos han contado que se transformaba en determinados elementos. Bueno, esas historias siempre han estado ahí, ¿no? Y yo también creo en el mal, por supuesto que creo en el mal, faltaría más. Y como un aviso, bueno, pues también lo puedes tomar como un aviso, claro que sí. Pero yo siempre, entre el bien y el mal, prefiero quedarme con el bien y ponerme y alinearme con el mundo del bien, ¿no? Porque creo que es lo positivo y no tanto con lo que yo entiendo, ¿no? Desde mi cultura entiendo que es el mal. Pero en mi caso, mira, el bien creo que es el que me ha dado la oportunidad y no tanto el mal. Yo al mal lo sitúo en la abeja, que pudo ser algún diablillo, alguien que a lo mejor estaba intentando quitarte del medio, pues a lo mejor. Y vete tú a saber cómo, ¿no? Y quién lo manda. Pero también está la otra parte, que en este caso es más potente, es más fuerte, y dice, para que no vas a conseguir lo que te has propuesto, ¿no? Y esta persona va a tener que seguir adelante por lo que sea. Y bueno, ahí está, que vuelvo a repetir, yo no vi absolutamente nada, no vi a esa mujer en ningún momento. Sí puedo decirte que vi, entre comillas, llamémosle el mal, quien provocó el accidente, que fue esta avispa, que parecía una avispa de estas asiáticas, estas grandotas que hay ahora por aquí. Pero hasta ahí puedo llegar. Ahora que el bien y el mal están, por supuesto, igual que visualizas en un momento determinado
el bien lo puedes ver a través de un ente protector, pues también puedes ver el mal, ¿no? Y lo puedes perfectamente alinear en el mundo animal con el mundo del demonio, con el mundo de todos aquellos seres que se dedican a hacer este tipo de actos, ¿no? El mundo, desde que es mundo, el bien y el mal siempre ha estado presente desde que el hombre está ahí, ¿no? Los propios planetas aparentemente no hay vida, al menos en los que el hombre está ahora mismo bueno, pues posándose sobre ello, investigando a través de las diferentes artefactos que manda, ¿no? Las diferentes naves, y estamos viendo que aparentemente no hay vida, pero el mal y el bien existe también dentro de esa naturaleza, ¿no? de esos planetas, no a nivel humano, pero sí a nivel de naturaleza, es decir, hay terremotos, se producen diferentes extorsiones que dinamitan determinados terrenos, y eso hace que el bien y el mal de alguna manera también estén presentes de una manera natural dentro de la propia naturaleza como tal. Estamos viviendo ahora mismo aquí en España, lo estáis siguiendo a través de los medios, lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, y estamos viendo el mal que está causando pues ese volcán, ¿no? que está en erupción ahí. Bueno, pues son ese tipo de fenómenos que están y que nos ayuda también a nosotros a entender que muchas veces el mundo está creado con espacios donde el bien triunfa y está presente, y espacios donde a veces el mal también está presente y es capaz de destruir pues todo lo que se encuentra a su paso, ¿no? Pero en este caso, comparándolo, lógicamente no tiene nada que ver con el tema de La Palma, pero lo pongo simplemente como ejemplo, ¿no? Pero yo sí veo el mal aquí también, lógicamente que lo veo, claro que lo veo, simplemente que no sabría descifrarlo, ¿no? Y ahí sí que puedo decir que lo he visto en la abeja, ¿no? En la abeja, que no es una abeja al uso, no es una abeja benefactora, como puede ser la abeja de la miel, sino una abeja maldita, ¿no? Que en este caso pues te ha hecho salir fuera de la carretera, y gracias a ese otro ente, eso que estaba sucediendo por culpa de ese pequeño insecto, que podía ser el mal, fue frenado por el otro ente, posiblemente, lo pongo entre comillas, ¿no? Que vio este señor. Ahí me quedo, cambio.